Bueno, estamos leyendo el libro Esperando en Dios del autor Michael Van Vlimen y en nuestros talleres Encuentros con Dios de cada sábado estamos compartiendo este material para que entrenarnos en esta búsqueda especial, esta búsqueda íntima que tenemos de Dios, ¿no? De una relación íntima con Dios. Y en esta parte del capítulo 2, si no me equivoco, dice lo siguiente. El autor dice lo siguiente. Hace poco estaba hablando con un amigo sobre su deseo de ver lo invisible y tener experiencias en Dios como las que se mencionan en la Biblia. Este amigo me dijo que ha estado buscando durante muchos años el tipo de avance de que yo hablo en este libro, o sea, de que habla el autor, ¿no? Michael Van Vlimen. Y ha pasado mucho tiempo, ha dedicado mucho tiempo a la oración y que ha dado todos los pasos que menciono. Pero él me pregunta, ¿qué es lo siguiente? Porque pareciera como que no lo logro. Mi consejo, dice el autor, es el siguiente. Vuélvete extremo, vuélvete radical. ¿Qué significa esto? Él ha estado persiguiendo activamente esta clase de vida, con visiones y con percepciones, con experiencias de la presencia real de Dios. ¿A qué te refieres con volverse extremo o radical? Pregunta el amigo. Y fui muy abierto con él sobre esto. Le dije lo que es ser extremo. Hay una razón por la que la mayoría de las personas no lo harán, digamos. No es que no lo lograrán, sino no se pondrán extremos en este punto. Y no se pondrán extremos en el tipo de cosas de las que hablo. ¿Por qué? Porque las cosas de las que yo hablo no parecieran normales. Es durante este tiempo de contemplación, permítanme que sigo, durante este tiempo de contemplación que la gente alcanza este punto bisagra donde hay que elegir si ponernos extremos o radicales o simplemente abandono. El punto es el lugar donde tenemos un par de voces diferentes que nos van a hablar. Una voz nos dice, no debería ser tan difícil percibirlo a Dios, porque si es Dios, no debería llevarnos tanto esfuerzo. Dios lo haría más fácil para nosotros. Y esa clase de comentarios nos estarían diciendo estas voces. Es durante este tiempo que recuerdas a todas las personas con vidas sobrenaturales que te has enterado que existen y te han dicho que este momento llegará. Uno de mis profesores, el profesor que yo sigo en realidad, es también Mike, se llama. Sigo a Mike Parson y a Michael Van Vlimen, hablando de este tema. Y no solo eso, bueno, en castellano sigo al apóstol Juan Crudo, pero ellos van más por el lado de la corriente de la fe. Y esta gente también, pero aún se pone más radical y habla de la percepción de Dios. Bueno, no quiero enredar los temas, pero que dice lo siguiente, es práctica, práctica y práctica. ¿De qué me refiero? ¿A qué me refiero con práctica? Practicar los sentidos, entrenar los sentidos espirituales. Y esto sí lo habla también la corriente de la fe, ¿no? Con el apóstol Juan Crudo y demás. Hablan acerca de entrenar los sentidos de la fe, entrenar a nuestro espíritu y a nuestra alma para la victoria, para la percepción de la presencia de Dios.
Decir que es a través de la fe no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es el portal, ¿no? Que no se confunda que porque digo de la fe o no es la fe, sí, siempre es la fe. Pero aún la fe es una plataforma para entrenar esos sentidos espirituales como la esperanza, la intuición, la elección diaria que tenemos para poder elegir que la presencia de Dios invada mi vida. Eso lo puedo elegir a diario. La puerta del primer amor. Bueno, todas esas se abren a través de la fe. ¿Mm? Entonces acá, volviendo al libro y al autor, dice, va a llegar un punto donde te van a decir a estas personas que se trata de practicar, o sea, de tener una perseverancia a diario, para buscar la presencia de Dios a diario. Todos los maestros y predicadores famosos que dicen que pareciera que es tan fácil ver e interactuar con el cielo, el Señor y los ángeles, te van a venir a la mente en ese momento de coyuntura y te va a dar la impresión que ellos hablan de algo fácil. Ellos lo hablan como algo fácil porque ya lo están viviendo, pero si vos les preguntas, te van a responder la cantidad de tiempo que les llevó, cantidad de horas de oración y de meditación en Dios y en su presencia y en su palabra. Entonces luego hay otra voz que te dirá, adelante, ¿quieres esto? Ahí la voz, ¿no? Del mismo espíritu. Haz todo lo que puedas para aferrarte a esta vida sobrenatural que estás buscando. Y el autor continúa y dice, hace unos 10 años estaba decidido a ponerme en forma después de varios años de descuidar mi salud. Esto dice el autor. Finalmente llegué a un punto en el que me dije, voy a hacer esto incluso si me cuesta, bueno, el autor es medio radical acá, dice, incluso si no lo logro y me mata, dice. La realidad es que esto me desafió. Era difícil de hacer. Era simple, pero difícil. Y lo asombroso y hermoso fue que, por supuesto, no iba a morir y no morí. Miren qué radical el autor, ¿no? Fue una expresión un poco exagerada, obviamente, pero se ve que a él le costaba tanto ponerse en una dieta, tal vez, o en unos ejercicios, que, bueno, tuvo esa expresión un poco extralimitada. Y dice, logré ponerme en forma. Llegó un punto en el que tomé la decisión que me posicionaría para el gran avance. Repito, llegó un punto en el que tomé la decisión que me posicionaría para el gran avance. Una posición que nos posiciona, que nos coloca en el lugar para que el gran avance suceda. Se lo conté a mi amigo, le conté a mi amigo lo que hice para lograr este gran avance. Y no mucho después me dijo, Mike, lo estoy haciendo yo también. Quiero esto también. Así que lo estoy haciendo. Llegó a ese punto de decisión donde las dos voces contrapuestas le iban a hablar. Pero su deseo de participar en las cosas de Dios pudo más y excedía su deseo de comodidad. Les digo, yo misma ahora en este tiempo estoy en ese momento bisagra, que no lo tengo que demorar más, porque también a veces el punto de comodidad de decir, uy, mejor me voy a la cama a dormir en vez de quedarme un rato más meditando o orando, pesa. Y entonces ahí me doy cuenta que no estoy radical, que no estoy extrema, ¿sí? Pero por lo menos ahora, y gracias a estos testimonios, yo soy consciente de que no quiere decir que, bueno, si fuera de Dios sería más fácil. Es de Dios ponerse disciplinado. Es de Dios ponerse extremo para buscar su presencia. Y también es el método de Dios para aquellas personas que por ahí, digamos,
Existen personas que de golpe nacen ya con una percepción extrasensorial totalmente abierta y wow. Es como decir, nace un Messi cada tantos millones de personas, pero en realidad Messi a su vez también tuvo que entrenar y sigue entrenando, ¿cierto? Él nació con el don, pero él no entrena el don. Bueno, nosotros nacemos con el don, pero un don que está sin entrenamiento y sin ser despierto. Nosotros lo que estamos buscando al ser disciplinados y extremos es despertarlo al don, o sea, despertar a nuestros sentidos sensoriales, entrenarlos y ponernos en comunicación directa con Dios. Espero que se esté entendiendo lo que digo. Porque esto es una respuesta que yo recibo de esta gente que ya pasó por esta etapa y ya después una vez como aprender a manejar o andar en bicicleta. Una vez que te golpeaste, insististe, te divertiste, lo lograste, sacaste carnet de conducir y después a lo largo de los años ya no tenés que volver a estudiar cómo poner los cambios. Ya es parte de tu naturaleza, ¿cierto? Bueno, es parte de nuestra naturaleza poder pronunciar palabras, sí, gracias a Dios. Pero hubo un periodo donde tuvimos que aprenderlo. Es parte de nuestra naturaleza percibir la presencia de Dios, sí, pero lamentablemente eso no se nos enseñó como se nos enseñó a hablar. Entonces recién ahora, a esta edad, estamos descubriendo que eso también se aprende y se entrena como aprender a hablar. Es un sentido más percibir la presencia de Dios. Es un sentido más. Entonces, ya tener esa conciencia abierta lo activa. Ahora, de activarlo tengo que aprender. Primero balbuceo, digo cosas que no tienen sentido, armo mal la frase, ¿cierto? Cuando aprendíamos a hablar. Ahora hablo perfecto mi español. Va, perfecto, ponele, ¿no? Pero a lo que me refiero, ustedes me entienden. Y eso mismo pasa con los sentidos espirituales. Entonces, una vez que a través de la fe, sentido espiritual que también me conecto con él y lo trato de aprender a usar, descubro los otros sentidos, la imaginación, que es un sentido que está en el alma. Y a su vez cada uno de esos sentidos, que es lo que hacemos en los talleres, requieren de una purificación. Es este mismo proceso, porque muchos de ellos han estado o directamente están desactivados, están sin conocer que existen, atrofiados o contaminados. El más clásico es el de la imaginación. Entonces, en este proceso de los talleres nosotros vamos tratando paso a paso cómo destrabar, cómo activar, cómo conocer en primera instancia aquellos que no conocemos. Bueno, y estos autores lo tratan a la perfección el tema. Dice, su deseo, el de mi amigo, excedía su deseo de entrenar sus sentidos espirituales. Excedió su deseo de comodidad. O sea, estaba en la balanza. Estar cómodo o disciplinarme. Estar cómodo o ir al gimnasio. Estar cómodo o comer sano. Bueno, puedo más en elegir el esfuerzo, la disciplina, para que después llegue un momento donde ya después la disciplina no hace falta. Ya es parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Pero antes vienen etapas como esta de la bisagra y decir, ¿para qué lado me voy a inclinar? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué estaba sucediendo en su vida que lo impulsaba a desear tanto esperar la presencia de Dios? Esperar la presencia de Dios. Y dice, creo que en su caso fue una combinación de su herencia y de su comunidad. Está rodeado de personas que caminan en lo sobrenatural de Dios y eso también era su herencia espiritual. La comunidad, en nuestro caso nuestra comunidad, es una gran cosa para proporcionar la atmósfera para los avances. Acá con estos talleres nosotros proporcionamos la atmósfera para los avances, entre todos. Nos edificamos y ponemos de nuestra propia fe y de nuestra propia esperanza, de nuestra propia expectativa para que estas cosas sucedan. Y eso nos retroalimenta. Colocarte en el ambiente correcto para escuchar los testimonios y estar en esa dinámica espiritual te dará y aumentará y alimentará más tu deseo. ¿Son los pasos de fe siempre realmente fáciles? Un subtítulo, lee un poquito más y ahí cortamos para la devolución del grupo. Y dice,
La verdad es que el Señor es quien lo hace sencillo para que todos los aquellos que deseen esta vida puedan entenderla y entrar a vivirla. El mayor obstáculo al que muchos se enfrentan es el deseo, miren esto, el mayor obstáculo al que muchos nos enfrentamos, me voy a incluir, es el deseo de que Dios haga algo soberano para que yo no tenga que hacer algo de lo que, lo voy a traducir mejor, para que yo no tenga que salirme de ese lugar de comodidad. O sea, estoy esperando que Dios haga algo soberano y a veces un pensamiento mágico, que estoy esperando que me toque con la varita mágica y diga, pum, ya veo, ya escucho, ya percibo, ya logré recibir lo que tanto deseaba. Y ese también es un momento donde nosotros tenemos que decidir, voy a permitir disciplinarme con el Espíritu de Dios para sincronizarme con sus armonías, con su voz de amor elevada, o espero que Él me saque del problema, pero yo voy a seguir como un trapo de piso por allá abajo sin intentar disciplinar mi estado anímico, por ejemplo. Yo no estoy hablando de disciplinar el estado anímico a los palos, ¿eh? Yo estoy hablando de la disciplina es ir al Señor y pedir que Él nos transfiera su energía, su amor y permitir que Él nos sane, permitir que Él nos eleve. Pero como disciplina yo estoy hablando de ir a buscar ese momento, de yo ir a buscar voluntariamente y activamente a propósito ese momento de comunión con Dios. Esa es la disciplina de la que yo me refiero. No estoy hablando de trabajos religiosos. Estoy hablando de buscar su presencia deliberadamente para que Él pueda ser en mí. Y entonces el momento bisagra, de nuevo, es ese. ¿Estoy cómodo o busco su presencia? Muchas veces Dios nos pide que demos el paso de la fe antes de darnos el entendimiento de qué sucede en ese paso. De manera muy parecida a como se habla en el relato de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Eso está en Juan 11:40. Jesús le está haciendo una declaración a Marta, aquí, de la que podemos extraer algo. Cree en Él y todas las cosas son posibles. Esta es realmente una vida de confianza en Dios. Y esto fue hace varios años que el Señor comenzó a dejármelo muy en claro. Él era mi proveedor. Bueno, hasta ahí termino el audio también. Para los que quieran seguirnos, pueden entrar cada sábado online, lo hacemos por videollamada. Y bueno, continuaremos con esto, Dios mediante, en YouTube. Un beso, un abrazo y bueno, que podamos seguir en esta disciplina de buscar, de la perseverancia de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas para que nos transforme.